bien. A Ha esta caído hora, bien. a pesar de la rabia y los papeles de Pandora, la palabra iluminada de Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenos días, estimados colegas de cabina, público que nos escucha. Hay un sueño recurrente que va y viene y va en la sociedad dominicana desde hace décadas. Y, y Nietzsche hubiera dicho que es el eterno retorno a lo idéntico, pero en buen dominicano es otra vez la misma vaina. Y es el ferrocarril de Santiago a Santo Domingo. Vuelve y vuelve. Esta vez viene diferente. Pero es importante, quiero aclarar, porque en el año, si hago el recuento histórico breve, en el año 94, 96, se ponderó eso con Balaguer sobre la mesa, y yo lo vi mucho en el día a día, porque eso se ponderó bastante en la extinta revista Rumbo, y en ese momento el ingeniero Pedro Delgado Malagón hizo importantes aportes tratando de justificar el por qué no hacerlo. Luego Hipólito en el año 2001 hizo un amago de concesión a un empresario puertorriqueño que se signaba que estaba vinculado a un representante diplomático de los Estados Unidos en el país. Al final el proyecto no se pudo dar, quizás por las mismas razones. El último gran intento fue en el año 2012, lo trató de hacer el ingeniero Diandino, me parece que en abril del año 2012, ya en plena pre-campaña final, que ganaría también el PLD en ese año. Entonces, es un sueño recurrente, es un anhelo que va y viene, y yo creo que habría que ver, antes de analizar el nuevo escenario en que se está planteando, que fue el colofón del día de ayer, cuáles son digamos, los datos que circunscriben esta obra, cuáles son los desafíos que hay en torno a ella. Y para que tengamos una idea, cuando se hizo la obra, cuando se planteó en el año 2001, antes de la crisis del 2003, en ese entonces el Estado dominicano habría tenido que buscar 300 millones de dólares y más de 1.000 millones de dólares en indemnizaciones de terrenos, porque el problema es que, como todo buen negocio en la República Dominicana, el Estado pone la carne y los empresarios ponen el plato, los cuchillos, la mesa y el mantel. Cuando el Estado pone la carne, usualmente los dueños de la vaca somos los contribuyentes. Entonces, por eso es importante un poco tomar con pinzas este nuevo amago, que, reitero, es una reiteración de los amagos anteriores de los cuales ya he hablado. Porque al final de cuentas, aquí hay un tema, y la gestión del Estado se tiene que ver así, de factibilidad económica versus la soberbia, el ensoñamiento, la corrupción, el clientelismo, las distorsiones técnicas, los modelos mentales de movilidad urbana o interurbana obsoletos, cualquier cosa. Pero de un lado está todo eso y del otro lado debe estar la factibilidad. ¿Es rentable o no es rentable? Esa es la pregunta que hay que hacer. Y esa pregunta se puede responder numéricamente. Pero esta pregunta no se ha hecho a lo largo de la historia. La historia mundial está saturada de estructuras, de infraestructuras que no respondieron a estas preguntas. La pirámide de Egipto, por ejemplo, la muralla china, por poner un caso. Obras que son producto de la obsesión humana, del sí, porque yo quiero trascender, porque yo quiero dejar un legado. En República Dominicana, si vamos más cerca y aterrizamos aquí, la Feria de la Paz, por ejemplo, que hizo Trujillo, fue una obsesión presidencial que le costó la estabilidad financiera, que al final lo llevó en la debacle política. 34% del presupuesto invertido en un año solamente en una infraestructura en menos de 500 metros lineales. Pero se hizo porque había que hacerlo. Pero si veamos ya a la democracia, el Faro a Colón, por ejemplo. Ustedes quieren ver un monumento al absurdo más grande que ese, pero había que hacerlo porque yo quiero. Lo de Higüey es discutible, pero Higüey en ese momento tuvo cuestionamientos técnicos, que sí, que la capital depende del agua de esa presa, pero hubo gente que decía que era mejor hacer Madrigal y no Higüey, pero había que hacer Higüey porque yo quiero. O si venimos más cerca, peligrosa y cercanamente cerca, por ejemplo, la carretera Samaná, se hizo un estudio
El estudio arrojó una cosa. Bueno, los resultados no fueron lo que prometieron los estudios. O los estudios lo hicieron bien, o ocultaron alguna parte, no sé, pero eso nos cuesta. O la carretera de Las Terrenas, excelente infraestructura, como la de Samaná, excelente infraestructura, excelente manejo, pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Es factible hacer infraestructura para que sean subutilizadas y en la subutilización haya un costo marginal de mantenimiento por el deterioro, por el uso o por el no uso? Bueno, el problema es que esta vez vuelve y vuelve el tren. Y en el día de ayer, la unidad de regulación de transporte que ha hecho la Presidencia de la República anunció la apertura de un proceso de licitación con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica y la Cooperación Coreana para, cito, hacer la licitación, no cito, hacer una licitación, uno, para los estudios de demanda de mercado, para analizar el marco regulatorio y para establecer los marcos de gobernanza. Aspectos positivos con relación a las experiencias anteriores. Bueno, lo primero que eso no nos va a costar nada porque son cooperaciones no reembolsables, tanto la del Banco Centroamericano como la coreana. Y lo segundo, que aparentemente se está caminando y transitando una vía correcta. Antes de pensar en hacer, determinemos mediante un estudio de factibilidad si hay una demanda de mercado. Hay un aspiracional que está inscrito en el subconsciente ciudadano que viene desde Lili de sembrar el país de trenes. Sin ir más lejos, para ponerle un solo ejemplo, cuando se anunció esto, que lo estaba leyendo en las redes esta mañana, hubo una persona que simplemente dijo, así, como quien pide un frío de guayaba, pero deberían hacer el tren no hasta Santiago, sino hasta Montecristi. Señora, el tren va a tener 126 kilómetros. El problema del tren es que es muy pequeño. En Europa, la distancia económicamente rentable es a partir de 300 kilómetros. 126, los números no van a cuadrar, probablemente. Pero viene alguien muy alegremente y dice, llevémoslo hasta Montecristi. De Santiago a Montecristi hay 113 kilómetros para llevar un tren a donde hay 100,000 personas. Por favor. Pero ¿con qué lo vamos a pagar? Llévenlo hasta Montecristi, no, llévenlo hasta Puerto Plata, no, hay que llevar hay que llevar un tren a Elías Piña, pero señores, los trenes no los regalan. En Navidad solamente regalaban trenes y ahora ni siquiera eso, o en videojuegos me imagino que hay. Los trenes cuestan dinero y el dinero se paga con préstamos porque no tenemos fábrica de trenes ni tenemos recursos monetarios para pagarlo con cash. Hay que hacer un préstamo. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo importante y qué es lo preocupante? Que hay que tenerle vigilancia y observancia? Bueno, es importante que se publicite que se va a hacer un estudio para determinar la viabilidad, la demanda, para poner sobre la mesa números, para con esos números saber cuáles son los desafíos que se tienen que hacer, porque hay desafíos políticos que hay que hacer aquí, pero hay desafíos ambientales. Cuando se habló en el tren del 2001, se hablaba de un tren diésel. Hablar de diésel ahora, en el 2021, bueno, cuando toda la matriz está transando atrás hacia el gas natural. Entonces ven que hay una serie de cuestionamientos de cuál será la fuerza motriz, qué impulsará esa fuerza motriz, si es eléctrico, qué generación será. ¿Será una planta de carbón que va a meter energía para mover el tren o será una planta de gas? Porque al final de cuentas, un tren que mueva 70, 80,000 personas diarias, que mueva 400 vagones de carga al día, eso implica un consumo alto de combustible. Y aquí hay otro componente importante que tiene que ver con la gobernabilidad y el volumen. Si ponemos un tren y Fenatrado, ¿qué mueve? El gobierno no ha podido nunca hacer nada con los sectores que transitan. Fenatrado que mueve. Los volúmenes aguantan. En los centros de acopio, la carga, la línea base es suficiente para aguantar los costos operativos. Bueno, esas son las respuestas que hay que responder en este estudio. Y es bueno que se haga una demanda de mercado. Y es bueno que se establezca cuál va a ser el marco regulatorio, porque aquí entra la cuchara del sector privado, que el Estado lo haga, luego el Estado no lo sabe gestionar, luego el Estado tiene que entregárselo a un sector privado que siempre es muy eficiente con los bienes propios y poco eficiente con los bienes públicos. Pero también es bueno que hablemos de la gobernanza, y eso está bien, que se analice cuáles van a ser los arreglos, porque un tren de Santo Domingo a Santiago, sin ruta alimentadora pública también, que lleguen a los puntos de acopio de pasajeros y de carga, estamos en lo mismo, estamos limpiando la marginal y limpiando la principal y dejando las marginales congestionadas. Entonces, esos son los desafíos que tenemos por delante, y son los desafíos que tienen que ser, así a grandes rasgos, despejados en este estudio. Nosotros
pues saludamos que estos estudios se realicen y esperamos que se sigan manejando con niveles de transparencia. Le exhortamos a la ciudadanía, a los especialistas y sobre todo a los partidos de la oposición que le den seguimiento a este proceso, porque detrás de dinámicas como esta siempre se cuelan cosas o siempre nos quieren imponer cosas, y este país ya está saturado de obras faraónicas hechas por el abuso, por la obsesión o por el criterio del sí porque sí, que son ineficientes, que cuestan mucho y que al final ese dinero lo pagamos todos.